Hola chicos, sean bienvenidos a nuestro primer video del canal. En este primer video les enseñaré a cómo encender y apagar un LED en un microcontrolador PIC, específicamente en el PIC16F84A. Como primer paso nosotros debemos de revisar las características técnicas del microcontrolador a programar. Básicamente, iniciaremos con el microcontrolador 16F84A de la familia PIC, ¿no? Del fabricante de Microchip. Bien, el primer paso entonces es descargar la hoja de datos técnicos. Ustedes, para descargar la hoja de datos técnicos, básicamente tienen que ingresar al navegador de su preferencia, en este caso el mío es Google, ¿no? E ingresar el código, ¿ya?, del microcontrolador que deseen. En nuestro caso sería el PIC16F84A, ¿no? Básicamente entran al navegador y la primera opción que les aparece es la que deben de seleccionar, ¿no? Hacen clic en la primera opción, les aparecerá una página donde estará disponible la hoja de datos técnicos en formato PDF. Ustedes pueden descargar la hoja de datos técnicos dependiendo del fabricante, ¿no? Acá les aparecerá en el lado izquierdo los diferentes fabricantes para los distintos microcontroladores, ¿no? Entonces, en este caso nosotros realizaremos la programación básica de un microcontrolador PIC de Microchip que tiene como código 16F84A. Si tú deseas descargarlo, lo único que tienes que hacer es ingresar al código del microcontrolador, una página, ¿no?, en la cual tú lo único que tienes que hacer es descargar la hoja de datos técnicos, ¿no? Básicamente te aparecerá una previsualización en formato PDF, en la cual si tú deseas lo imprimes o si bien puedes descargarlo directamente, ¿no? Una vez que tú tengas descargado la hoja de datos técnicos, lo que debes de hacer es revisar qué características técnicas tiene tu microcontrolador. Básicamente el PIC16F84A es un microcontrolador de 8 bits con un encapsulado de 18 pines. Básicamente esta es la disposición física del microcontrolador. Podemos observar que acá hay una muesca que indica el inicio, la cabeza, si podemos llamarlo, del microcontrolador. Entonces empezamos del pin 1 hasta el pin 9 del lado izquierdo y del pin 10 hasta el pin 18 del lado derecho. Entonces, cada uno de estos pines tiene diferentes funcionalidades. Podemos observar que el pin RA2 es bidireccional, ¿no? Entonces, el pin RA2 quiere decir que es de entrada o de salida, ¿no? Entonces, el pin RA3, el pin RA4, el pin RB0, RB1, RB2 hasta el RB7 son bidireccionales, ¿no? Estaremos hablando más a detalle del tema de bidireccionalidad de los pines y qué significa RA2, qué significa RA1, qué significa MCLR, qué significa VSS, qué significa VDD o qué significa OSC1. Bien, lo que nos interesa a nosotros es la descripción de pines del microcontrolador 16F84. Aquí podemos observar que nos dice el nombre del pin y la descripción. El pin oscilador 1 nos indica que es la entrada de reloj, ¿no? Y el oscilador es la salida del reloj. Aquí nos dice que podemos conectar un oscilador de cristal interno o externo, ¿no?, una fuente de reloj. Básicamente nosotros debemos realizar una circuitería para conectar nuestro reloj o nuestro oscilador de cristal externo. Master Clear, que básicamente es el reset, que debe estar conectado a 5 voltios o a uno lógico para que el microcontrolador no se resetee, ¿no? Si nosotros ponemos el pin Master Clear a 1, el microcontrolador no se va a resetear, ¿no? En caso de que nosotros pongamos a 0, el microcontrolador sí se resetea, ¿no? Si entra a un estado lógico de 0 por el pin del Master Clear, el microcontrolador se va a resetear. Básicamente esa es la funcionalidad de ese pin. Ahora sí vamos a entrar a detalle en qué consiste RA0 o RA4, ¿no? Básicamente este microcontrolador
está dividido en dos puertos de entradas y salidas. Tenemos el puerto A, cuyo bit menos significativo es el RA0, y el puerto B, cuyo bit menos significativo es el pin 6, cuyo nombre es RB0, ¿no? Nosotros debemos notar, ¿ya? Si observamos bien el microcontrolador, nosotros notamos que el pin RA0, ya el puerto A, tiene 5 bits, desde el RA0 hasta el RA4, ¿no? Entonces el bit menos significativo RA0, RA1, RA2, RA3, RA4. El puerto A del microcontrolador PIC16F84A tiene disponibles 5 bits, ¿no? Es de 5 bits. Observemos más a detalle el puerto B. El puerto B, como su nombre lo indica, va desde el pin 6, que es el RB0, hasta el RB7, que se encuentra en el pin 13, ¿no? Entonces un puerto de 8 bits, ¿no? Desde el RB0 hasta el RB7. Entonces básicamente tenemos dos puertos de entradas y salidas. Cada uno de los pines de cada pin de cada puerto es bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que puede ser de entrada, ¿no? En un sentido, meter información al microcontrolador, o de salida, que el microcontrolador envíe información o datos o ceros o unos lógicos a otro dispositivo, ¿no? Entonces son bidireccionales cada uno de estos puertos. Hay que tener muy en cuenta eso. Dentro de los puertos hay pines que tienen doble funcionalidad, hasta triple funcionalidad, dependiendo de la aplicación que nosotros le demos, ¿no? Al pin. Entonces, si ustedes se fijan, el pin RA0 solo tiene una funcionalidad, es entrada o salida, ¿no? Entrada o salida, entrada o salida. Del pin RA0 hasta el pin RA3 va a ser bidireccionales de entrada y salida. El pin RA4 tiene doble funcionalidad, es tanto un pin de entrada y salida como el pin de configuración para el timer 0, ¿no? Hablaremos más a detalle de timers, ¿ya? De temporizadores en un siguiente video, ¿no? En un siguiente video hablaremos de recursos auxiliares, los diferentes recursos auxiliares y cuál es el principio de funcionamiento de los mismos para poder programar en microcontroladores, ¿no? Inicialmente, la configuración del timer 0 se realiza mediante el pin RA4, ¿no? Este timer 0 puede ser tanto como temporizador, puede tener la funcionalidad de temporizador o contador, ¿no? Por eso se les dice el timer 0 es un temporizador contador, básicamente. El pin RB0 tiene doble funcionalidad, es un pin de entrada y salida y también es un pin en el cual se realiza la configuración de interrupciones externas, ¿no? Entonces nosotros podemos realizar la configuración de interrupciones externas y poder utilizar, ¿no?, las interrupciones externas a través del pin RB0. Básicamente esa es la funcionalidad y eso es lo que nos indica el fabricante, ¿no? Entonces podemos utilizarla también como un pin, ¿ya?, de interrupción externa, ¿no? Configurarlas mediante software. ¿Cómo alimentamos nuestro microcontrolador? Me preguntará. Básicamente VCS será el común y PDD será la alimentación a 5 voltios, ¿no? Este microcontrolador puede ser alimentado de entre 2 a 6 o 7 voltios, ¿no? Si no estoy mal. Tenemos que realizar la hoja de datos técnicos, ¿no? Entonces, para no quedar con la duda, aquí podemos observar el rango de operación, ¿no?, del voltaje, ¿no? Entonces podemos trabajarlo entre 2 voltios a 5.5 ya voltios, ¿no?, máximo. Ya trabajar a voltajes elevados o por encima de 5.5 provocaría daños, ¿no?, en el microcontrolador. Un detalle muy importante que no podemos pasar de largo es la organización de la memoria, ¿no?, del banco de registros. Básicamente los registros más importantes están denotados acá, ¿no?, con su posición de memoria correspondiente, ¿no? Entonces, nosotros vemos los diferentes registros, ¿no?, tanto
de configuración de puertos como configuración de entradas y salidas, ¿no? Los registros más importantes que a nosotros nos interesan es el port A y el trace A, port B, trace B, ¿no? Básicamente esos nos van a ayudar a nosotros a configurar nuestros puertos tanto de entrada y salida y a darles estados lógicos, ¿no? O es 0 o es 1. Más adelante veremos para qué nos sirve el registro de option rect, del timer 0, ¿no? Y de las interrupciones, intcom. Básicamente lo que veremos el día de hoy es encender y apagar un LED, ¿no? Bien, estamos en la ventana principal del compilador Microsoft PIC, ¿no? Esta es una versión 7.2.0. Lo que primeramente nosotros debemos hacer es configurar, ¿no?, el microcontrolador que vamos a utilizar. En este caso es el microcontrolador 16F84A. Entonces nosotros podemos seleccionar los distintos microcontroladores disponibles en el compilador, ¿no?, de la familia PIC, ¿no? Entonces puede haber de la familia 16C, 16F. Si ustedes están pensando utilizar otro microcontrolador, pues ustedes pueden seleccionar cualquiera o pueden buscar el microcontrolador que deseen o que están pensando utilizar en sus proyectos, ¿no? En este caso, nosotros necesitamos utilizar el 16F84. Podemos configurar también la frecuencia del reloj, ¿no?, la frecuencia del reloj al cual vamos a trabajar. Es recomendable trabajar con 8 MHz, ¿no? Ustedes pueden trabajarlo con 10 hasta con 20, dependiendo de las características de la frecuencia del reloj ya soportadas por el microcontrolador. ¿Qué quiero decir? Que ustedes deben de fijarse en la hoja de datos técnicos a cuánto de frecuencia pueden trabajar y cuál es la frecuencia óptima para su microcontrolador, ¿no? Entonces las frecuencias variarán de un microcontrolador a otro. En este caso, realizando pruebas y distintos proyectos, yo veo por conveniente que la frecuencia de operación sea 8 MHz, ¿no? Es una frecuencia bastante estable. Ahora, nosotros debemos de generar un nuevo proyecto, ¿no? En este caso, nosotros generamos un nuevo proyecto, nos aparece esta ventana, le damos Next, acá ponemos el nombre de nuestro proyecto que se va a llamar encender y apagar un LED, ¿no? Y nosotros buscamos o redireccionamos donde queremos que se guarde nuestro proyecto. En este caso yo he generado una carpeta, se va a llamar Microsoft PIC, y he generado una carpeta adicional donde se va a guardar mi proyecto de encender y apagar. Le damos a aceptar. Acá está la configuración. Necesito utilizar el PIC 16F84A y la frecuencia de mi reloj, ¿no?, del oscilador va a ser 8 MHz. Entonces, ustedes pueden poner el nombre que ustedes deseen, ¿no? Si quieren poner LED, el que ustedes deseen, ¿no? Le damos Next. Ya me dice quiere agregar alguna librería, algún tipo de archivo al proyecto. Como nosotros no vamos a agregar ningún tipo de archivo ni librería externa, entonces lo único que tenemos que hacer es finalizar el proceso de configuración. Entonces, nosotros necesitamos encender y apagar un LED. Ese es el objetivo principal del video de hoy. ¿Qué debemos hacer inicialmente? Venimos acá y observamos la disposición de puertos del microcontrolador, ¿no? Yo quiero trabajar con el pin RB0. Quiero que mi pin RB0 esté conectado a un LED y que se encienda y apague. Entonces, básicamente lo que nosotros debemos hacer inicialmente es realizar la configuración de entradas y salidas. ¿Cómo realizo la configuración de entradas y salidas? Básicamente con el registro trace. Trace va a ser la configuración de entradas y salidas del puerto, ¿no? Yo quiero trabajar el puerto B de salida, ¿no?, que me envíe información, ya que me envíe un 0 y un 1 lógico hacia el LED, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizo este registro? Trace y el nombre del puerto, ¿no? Trace B en este caso. Trace B, ya, le voy a poner 0. Ahora les explico por qué 0, ¿ya? 0 va a ser igual a configuración de salida, ¿ya?
El poner 0 en el registro 3B me indica que el pin o el puerto va a ser de salida, ¿ya? Si yo pongo 255, si el puerto será de entrada, ¿ya? Básicamente esa es la configuración, ¿no? ¿Por qué pongo 255? Porque es un puerto de 8 bits, ¿no? Entonces, si nosotros realizamos el cálculo, ¿no?, del tamaño de palabra de puerto, básicamente sería 2 a la n, ¿no? 2 a la n, 2 a la n, donde n sería el número de bits del puerto, ¿no? 2 a la n, 2 a la 8, básicamente sería 255, ¿no? Entonces, si yo pongo 255, digo que todo el puerto B, desde el RB0 hasta el RB7 es de entrada, ¿no? Quiere decir que todo el puerto va a ser de entrada, solo va a permitir que ingresemos datos hacia esos pines, ¿no? Como nosotros estamos poniendo 0, estamos indicando que el puerto va a ser de salida. Ponemos aquí puerto, llamando configuración, puerto. Entonces yo le estoy diciendo al microcontrolador, todo el puerto B va a ser de salida. Entonces me va a enviar un dato, ¿no? Para evitar errores, yo configuro y pongo en mi estado lógico mi puerto B en estado bajo, ¿no? Estaremos hablando de dar explicaciones de el por qué pongo puerto B igual a 0, ¿no? Ahora yo trabajaré con un bucle infinito, ¿no? While, siempre que sea verdadero, ¿no?, se va a cumplir el ciclo, ¿no?, dentro del while. Dentro de mi while debo encender y apagar, sacar un 1 o un 0 de mi pin, ¿no?, de mi pin RB0, ¿no? Realizamos la configuración a nivel de bit, ¿ya? Por B punto el bit 0, que es el que queremos utilizar, ¿no? El bit 0, que es el que queremos utilizar, ¿ya?, va a ser igual a 1, ¿no? Generamos un retardo, delay. ¿Cómo generamos retardos? Con esta línea de código, ¿no? Delay en milisegundos, un delay en milisegundos. Quiero un retardo de medio segundo, ¿no?, de 500 milisegundos. Luego de medio segundo, o mejor, le pondremos un segundo para que se note tiempo, ¿no? Luego de un segundo, quiero que mi puerto B, el bit 0, sea igual a el bit 0 sea igual a 0, ¿no? Entonces, aquí ponemos en comentario, encendemos el bit 0 del puerto B. Retardo de un segundo. Y aquí apagamos el bit 0 del puerto B, ¿no? Básicamente estamos encendiendo y apagando el bit 0 del puerto B. Le damos un retardo más, ¿ya?, un retardo en milisegundos de un segundo, ¿no? 100 milisegundos. Y volvemos a poner, ¿no?, retardo de un segundo. Bien, recapitulemos. Configuramos inicialmente nuestro puerto B de salida, estamos poniendo 0, ¿no? Ponemos nuestro puerto B en estado bajo e ingresamos al bucle, ¿no? Al bucle siempre que sea verdadero, ¿no? Si ponemos 1 va a ser verdadero. Entonces,
¿Qué hacemos? Iniciamos encendiendo el bit 0 del puerto B, ¿no? Entonces le ponemos a 1. Damos un retardo de 100 milisegundos, ¿no? Que sería un equivalente a un segundo. Un retardo de un segundo. Apagamos el LED, ¿no? Apagamos el bit 0 del puerto B y damos un delay de un segundo. Entonces se prende el LED un segundo, se apaga, pasa un segundo y se enciende dentro de un segundo. Entonces en un intervalo de un segundo se encenderá el LED y se apagará. Lo único que nos queda es compilar el programa y ver que no tengamos ningún error. En este caso nos indica que no tenemos ningún error y que el programa ha sido compilado correctamente, ¿no? Lo que nos queda es simular este código, ¿no? En el Proteus. Bien, llegó el momento de simular nuestro código en el cual encendemos y apagamos un LED. Estamos en la ventana principal de Proteus, donde básicamente realizamos los mismos pasos que en el compilador, ¿no? Le ponemos un nombre a nuestra simulación, en este caso vamos a poner el mismo nombre y vamos a guardar nuestra simulación en una carpeta, ¿no? Bueno, les recomiendo que se generen carpetas, ¿no? Tanto para sus simuladores como para su código, ¿no? En este caso yo he creado una carpeta llamada Microsoft PIC, ¿no? Y he creado carpetas para las simulaciones con Proteus, le he puesto un nombre, LED en este caso, ¿no? Bien, redirecciono la simulación a esa carpeta y le doy Next. ¿Quiero reemplazar? Sí, ya tenía uno existente, le damos Next, Next, Finish y ya tenemos nuestra abierto el Proteus, ¿no? Para realizar la simulación. Básicamente nosotros tenemos que buscar, voy a buscar mediante el código 16F84A, ¿no? Aquí me indica que es el microcontrolador, ¿no? Hacemos doble clic y se va a añadir a la lista de componentes que vamos a utilizar. ¿Qué necesitamos? Una resistencia genérica en este caso y un LED, ¿no? LED de color azul, ¿no? LED blue. Acá está uno activo y eso es básicamente todo lo que necesitamos para simular, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es arrastrar el microcontrolador 16F84A. En este caso el pin que vamos a utilizar donde vamos a poner el LED es el pin RB0, ¿no? Hemos determinado que es ese pin. Entonces ponemos una resistencia, esto ya para efectos de implementación, ¿no? Un LED azul y tenemos que sacar una tierra, ¿no? Una tierra. Listo. Unimos lo que tenemos que unir, ¿no? Aquí su resistencia para efectos de implementación de 470 o de un valor bajo de resistencia, ¿no? Para que no afecte el valor de la corriente que llega a nuestro LED, ¿no? Básicamente es esa la configuración, ¿no? Ahora nos toca cargar el programa que hemos realizado en el compilador, ¿no? Nuestro programa, este programa, ¿no? Entonces nosotros hemos generado el punto C en una carpeta llamada encender y apagar un LED, ¿no? Tenemos que buscar esa carpeta. Volvemos a compilar para verificar nuevamente si hay error o no hay error. No hay error. Hacemos doble clic sobre el microcontrolador, que tenemos que cargar el programa, ¿no? El archivo del programa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la carpeta donde hemos guardado nuestro programa y aquí está el archivo .exe, ¿no? Para la simulación. Seleccionamos el archivo y le decimos abrir, ¿no? Configuramos la frecuencia a la misma frecuencia que hemos configurado en el compilador, ¿no? 8 MHz y le decimos OK. Básicamente es eso, ¿no? Acabamos de cargar el programa y le daremos inicio al simulador, ¿no? Como pueden observar, el LED se enciende cada un segundo, ¿no? Se enciende un segundo, se apaga, luego de un segundo se vuelve a encender, ¿no? Se enciende, se apaga. Bien chicos, no se olviden darle me gusta, suscribirse al canal y apoyarnos para que podamos subir más videos así.